Bienvenidos a este nuevo encuentro del Jubileo. Yo soy el padre Óscar Misas y en esta ocasión les voy a presentar y dar algunas claves de lectura de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. Desde ahora les digo que esta explicación no exime de la lectura del documento, sino que quiere ser una invitación y una motivación para leerlo y meditarlo. El título del documento, Alegraos y regocijaos, de Mateo 5:12, es una invitación a vivir con alegría nuestro camino hacia la santidad, pues Cristo es la vida y nos la ofrece en abundancia. En esta exposición seguiré el orden de los capítulos del documento, centrándome en los puntos que considero claves para su interpretación. El capítulo primero trata sobre el llamado a la santidad. La santidad es algo actual, porque Cristo es actual, es el mismo ayer, hoy y siempre. Todo cristiano está llamado a reproducir en sí mismo los rasgos de la vida de Cristo, de manera personal, en un contexto eclesial, es decir, comunitario. Por tanto, para entender cuál es la santidad a la que Dios nos llama, debemos entender los misterios de la vida de Cristo. Y bajo esta luz analizaremos este primer capítulo sobre el llamado universal a la santidad. Que todos estamos llamados a la santidad en nuestra vida cotidiana quiere decir que el Espíritu Santo es capaz de obrar en cada uno de nosotros, en nuestra humanidad, que aunque débil, anhela la salvación. Hemos sido creados como hombres y mujeres, es decir, con una naturaleza humana destinada a participar de la misma vida de Dios. Esto es posible porque Dios mismo se ha encarnado, es decir, se ha hecho hombre, ha asumido nuestra misma naturaleza humana para liberarla de toda esclavitud y para elevarla a Dios. Por tanto, el misterio de la encarnación, por el que Cristo se hace hombre y vive una vida humana común, santificando así todas las etapas de la vida humana, es el fundamento de la posibilidad de que cada hombre y cada mujer podamos ser santos en todos los lugares y en todas las épocas de la historia. Papa Francisco en este capítulo habla de los santos de la puerta de al lado. Esta expresión coloquial del Papa Francisco se refiere a las personas comunes que viven la santidad en su vida diaria. Estamos rodeados de la santidad que el Espíritu Santo manifiesta en la Iglesia, en las personas a nuestro alrededor, en las situaciones comunes de la vida de cada uno. Esto cambia nuestra mirada hacia nuestro entorno, descubriendo los santos de la puerta del lado. La santidad no se limita a un hecho del pasado que veneramos en los que han sido canonizados oficialmente como modelos en el seguimiento de Cristo. También Cristo vivió momentos de cotidianidad con su familia, con sus amigos, con sus discípulos, etc., que si bien no son siempre narrados en los evangelios, podemos intuirlos. Y cada uno de estos momentos conforman la vida sagrada de Jesús. De este modo, el misterio de la vida oculta de Jesús, sobre todo en Nazaret, donde vivió una vida sencilla y ordinaria, pero llena de gracia y santidad, iluminan las experiencias que vivimos a diario y nos ayudan a dar un sentido espiritual a nuestra existencia, convirtiendo nuestra vida y la de los demás en historia sagrada. En otro apartado de este primer capítulo, el Papa habla de la misión personal en Cristo de cada uno de nosotros. Cada persona tiene una vocación y una misión únicas según el designio de Dios. Dios no nos crea en masa, sino que ha pensado en cada uno con nombre y apellidos para participar en su designio de plenitud y santificación. También Cristo, en cuanto hombre, fue descubriendo y obedeciendo el plan que el Padre le iba revelando. Así como en el misterio del bautismo de Jesús en el Jordán, Él es revelado como el Hijo amado y comienza su misión pública
de anuncio del reino de Dios, asimismo, cada cristiano es llamado a descubrir y vivir su misión particular en el mundo. En la esencia de la llamada a la santidad está el envío a anunciar el reino de Dios que se manifiesta en la persona de Cristo. Otro apartado de este primer capítulo es la actividad que santifica. Y siguiendo lo dicho hasta ahora, somos llamados a compartir la misión de Cristo de construir el reino de Dios por medio de nuestro obrar en el mundo. Nuestra misión se manifiesta en ponernos al servicio del reino, es decir, de la santificación de toda realidad humana. La santidad no es un hecho meramente privado, sino también comunitario. Participamos de la santidad de nuestros hermanos en la Iglesia y trabajamos por ella. Esto se entiende a la luz del misterio de la vida pública de Jesús, quien mediante sus acciones y enseñanzas diarias reveló el reino de Dios y santificó el mundo. El camino de santificación incluye una espiritualidad misionera en los diversos ámbitos de la sociedad humana. El Papa también dice que más vivos, más humanos. Es decir, la santidad es una promesa de vida eterna que abre el horizonte de nuestra existencia temporal hacia la eternidad de Dios. El hombre no ha sido hecho para la muerte, sino para la vida verdadera. Esto está en el libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículo 13. Por eso nos hace participar de su espíritu, que es vida, haciéndonos más humanos y más vivos, llenos de la alegría y del amor divinos. Por tanto, ni el sufrimiento ni la muerte tienen la última palabra sobre la existencia del hombre, sino solo Dios y la vida que Él nos ofrece. Esto solo se puede comprender a la luz del misterio pascual, es decir, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, por el cual somos creados de nuevo, recibiendo una nueva vida en la plenitud de su amor. En resumen, podemos decir que el primer capítulo de Gaudete et Exsultate se puede entender como una invitación a vivir los misterios de la vida de Cristo en nuestra propia vida, reconociendo que cada momento y cada acción pueden ser un camino hacia la santidad. En el segundo capítulo, el Papa nos alerta sobre dos sutiles enemigos de la santidad. El Papa Francisco aborda estas dos tendencias humanas que considera peligrosas para la vida cristiana y para la búsqueda de la santidad. Y en esto el Papa refleja una comprensión profunda de la naturaleza y del corazón humanos. Estas las identifica con el gnosticismo y el pelagianismo, dos corrientes heréticas condenadas en su momento por la Iglesia, pero que se replantean en cada época bajo matices diversos. Hablemos primero del gnosticismo. Papa lo llama el gnosticismo actual. El gnosticismo en general es una tendencia humana que reduce la fe y el seguimiento de Cristo a una operación puramente intelectual y abstracta, desconectada de la realidad concreta y de las necesidades de los demás. Esta desconexión entre el conocimiento y la experiencia humana concreta pueden llevar a una mente sin Dios y sin carne, a una doctrina sin misterio y a sobrevalorar la razón humana. Según la visión cristiana, el ser humano es un ser integral en tres dimensiones: corporal, psíquica y espiritual, íntimamente interconectadas. El gnosticismo desprecia la realidad corporal del hombre porque es corruptible en cuanto a materia y reserva la salvación y la santificación solamente a la realidad psicoespiritual, cayendo en una espiritualidad desencarnada y deshumanizada, pues el cuerpo es precisamente la dimensión que permite la experiencia humana en el tiempo y el espacio, es decir, en la historia. Sin el cuerpo no hay experiencia del Cristo encarnado y resucitado en la carne, y la fe deja de ser vida para convertirse en ideología.
La sutileza del neognosticismo consiste en dejar saborear las riquezas doctrinales sin pasar a la práctica de la caridad cristiana, a través de la relación concreta con las necesidades del prójimo. Se disfruta de una cierta seguridad doctrinal y disciplinar, pero sin correr el riesgo de la evangelización a través del testimonio personal y del servicio a los necesitados. ¿Cuáles serían los principales peligros de esta tendencia? Podemos enumerar los principales. El primero, como decía antes, una fe puramente intelectual. El neognosticismo promueve una fe basada en el mero conocimiento de la doctrina, pero desconectada de la realidad concreta y de las necesidades de los demás. Es solo ideología. Una segunda, podría ser un elitismo espiritual. Esta tendencia puede llevar efectivamente a una actitud elitista, donde las personas se sienten superiores debido a su conocimiento o comprensión de la doctrina, pero esto contradice el llamado cristiano a la humildad y al servicio a los demás. Un tercer peligro es lo que el Papa llama un espiritualismo desencarnado, sin la encarnación, porque el neognosticismo minimiza la importancia de la encarnación de Cristo, que es fundamental para la fe cristiana. De este modo, se pierde la comprensión de que Dios se hizo verdadero hombre y vivió entre nosotros, santificando la vida humana en todas sus dimensiones. Esta tendencia minimiza el valor de la manifestación visible y sensible de la gracia de Dios, como sucede, por ejemplo, en los sacramentos. Otro peligro es una falta de compromiso con la realidad. Al centrarse en una fe abstracta y descontextualizada, el neognosticismo puede llevar a una falta de compromiso con las realidades sociales y materiales del mundo. Esto puede resultar en una falta de acción concreta en favor de la justicia y la caridad. En resumen, el neognosticismo es peligroso porque distorsiona la verdadera naturaleza de la fe cristiana, que debe ser encarnada, humilde, comunitaria y comprometida con la realidad del mundo. Un segundo peligro, lo hemos dicho, es el pelagianismo actual, como se manifiesta hoy. Y podemos decir que el pelagianismo en general es una tendencia que se basa en la autosuficiencia y en la creencia de que la salvación se puede alcanzar solo con el esfuerzo humano individual, sin la gracia de Dios, ni la ayuda de los demás. Esta visión refleja poco conocimiento sobre los límites de la capacidad humana, olvidando que el hombre, en cuanto criatura, depende de Dios, y en cuanto ser en sociedad, tiene necesidad de la interdependencia y la ayuda mutua. Los seres humanos somos seres relacionales que florecemos en comunidad. El pelagianismo, al centrarse en la autosuficiencia, puede llevar a una visión individualista y aislada de la vida humana. Veamos cuáles pueden ser los principales peligros de esta tendencia que se manifiestan en la actualidad, como también a lo largo de la historia. Uno es precisamente la autosuficiencia y la soberbia. El neopelagianismo promueve la idea de que esa salvación depende simplemente del esfuerzo humano, sin la necesidad de la gracia divina. Y esto lleva precisamente a una falta de humildad, a olvidar que la salvación es un don de Dios, gratuito, que recibimos como un regalo. Un segundo peligro es el elitismo y la superioridad moral. Esta tendencia puede llevar a una mentalidad elitista, donde las personas se sienten superiores a los demás debido a sus propios esfuerzos y logros. Y esto contradice efectivamente lo que decíamos del espíritu de humildad y de servicio que debe caracterizar la vida del cristiano. Un peligro contra el cual alerta mucho el Papa es una espiritualidad legalista. Al enfatizar excesivamente el esfuerzo humano, minimiza la importancia de la gracia de Dios en la vida cristiana. Y esto puede llevar a una espiritualidad seca y legalista, donde las normas y las estructuras se vuelven más importantes que la relación viva y espontánea con Dios.
se cae en una espiritualidad farisaica. Otro peligro es el control y la rigidez. Esta visión puede llevar a un estilo de control y dureza, donde las normas y las estructuras se imponen de manera rígida, en lugar de permitir que el Espíritu Santo guíe y transforme las vidas de las personas. Un peligro que se desprende de esto es la falta de misericordia, porque de lo que hemos dicho se desprende una falta de misericordia, de compasión hacia los demás, ya que se pone más énfasis en el cumplimiento de las normas que en el amor y la comprensión hacia las debilidades humanas. En resumen, el pelagianismo es peligroso porque distorsiona la verdadera naturaleza de la santidad y de la salvación, que deben estar basadas en la gracia de Dios, la humildad y el amor hacia los demás. Por tanto, el Papa en este mismo segundo capítulo habla de que la santidad es integral y se vive en relación, porque los seres humanos encuentran su plenitud no solo en el conocimiento o en el esfuerzo individual, sino en las relaciones significativas y en la apertura a la trascendencia divina. La espiritualidad cristiana respeta la visión integral del ser humano, reconociendo la interconexión entre cuerpo, psique y espíritu, así como la importancia de las relaciones humanas y de la gracia divina en la vida humana. Por tanto, de aquí pasamos al capítulo 3, en el cual el Papa lo llama a la luz del Maestro. Y este tercer capítulo se refiere a la configuración del cristiano santo, mostrándonos cómo las bienaventuranzas y las enseñanzas de Jesús nos guían hacia una vida configurada con Él. El Papa dice que la vida del cristiano va contracorriente, porque Cristo nos invita a vivir las bienaventuranzas que a menudo van en contra de los valores que el mundo nos propone. Este ir contracorriente nos configura con Cristo, quien también vivió y enseñó valores que desafiaban las normas sociales de su tiempo. La configuración con Cristo implica adoptar sus actitudes y valores, incluso cuando son contrarios a las expectativas del mundo. Por tanto, el Papa presenta las bienaventuranzas y la misericordia como el retrato de la santidad. Es decir, la santidad consiste en permitir que el Espíritu Santo realice su obra en nosotros, que no es otra cosa que la de reproducir en nosotros hoy los rasgos del rostro de Cristo. Cada cristiano lo vive de manera diferente según su estado de vida. Hay santos que reproducen la vida oculta de Jesús de Nazaret, otros su cercanía a los más pequeños. Los esposos se convierten en el sacramento de Cristo esposo, los sacerdotes en el sacramento de Cristo buen pastor, etc. Como decíamos al inicio, comprometerse en un camino de santidad significa contemplar los misterios de la vida de Cristo y dejar que el Espíritu Santo los encarne en nuestras opciones y actitudes. Por tanto, las bienaventuranzas son el camino revelado por Jesús hacia la santidad. Son como una biografía interior oculta de Jesús, un retrato de su figura. Él es verdaderamente pobre porque no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿no? Quien dice de sí mismo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, por ejemplo. Él es el verdaderamente puro de corazón, porque puede contemplar el rostro de Dios. Él es el pacificador, Él es el que sufre por amor a Dios, etc. Es decir, cada bienaventuranza nos muestra un aspecto de la fisonomía espiritual de Cristo que estamos llamados a imitar. La pobreza de espíritu se refiere a una actitud de humildad, de apertura a Dios y a los demás. La pobreza está en el corazón del Evangelio y no es solo una cuestión material, sino también y sobre todo espiritual. Significa reconocer la propia fragilidad
y dependencia de Dios, y vivir con sencillez y generosidad. El Papa Francisco nos recuerda con energía que la verdadera riqueza no reside en los bienes materiales, sino en la fe, la caridad y la capacidad de compartir con los demás. La pobreza de espíritu nos invita a ser solidarios y a estar atentos a las necesidades de los más débiles y vulnerables. Por otro lado, la mansedumbre y la humildad se manifiestan en la capacidad de aceptar y acoger a los demás sin prejuicios. Es esencial para abrir el corazón de los demás y promover la conversión, la sanación espiritual. Jesús es el modelo perfecto de humildad y mansedumbre, pues Él acogía con calor y cercanía a todos, sin imponerse de manera autoritaria. La compasión es el lenguaje de Dios y nos invita a abrir nuestros corazones a los demás, especialmente a los que sufren, para ofrecerles consuelo. El Papa Francisco nos enseña que la compasión no es simplemente sentir pena por alguien, sino involucrarse activamente en sus problemas y ofrecer una ayuda concreta. La compasión nos lleva a ver la realidad con los ojos del corazón, permitiéndonos comprender profundamente el sufrimiento de los demás y actuar en consecuencia. La justicia es un pilar fundamental para garantizar el respeto de la dignidad humana y promover la solidaridad. El Papa también enfatiza que la justicia no se limita a la mera distribución equitativa de recursos, sino que también implica la creación de condiciones que permitan a todas las personas desarrollarse plenamente, especialmente para los más vulnerables y marginados. La santidad implica un compromiso para luchar contra las desigualdades y para construir una sociedad más justa y fraterna. La misericordia, otra de las bienaventuranzas, que refleja el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Según el Papa, la misericordia es el acto supremo con el cual Dios viene al encuentro de cada persona humana. La misericordia no es solamente un sentimiento, sino una acción concreta que implica perdonar, sostener y acompañar a los demás. Y Jesucristo se nos presenta como el rostro de la misericordia del Padre. La pureza de corazón implica una actitud interior libre de engaños y fruto de una relación sincera y profunda con Dios que nos permite comprender cuál es su voluntad en nuestras vidas. No se refiere solo a la ausencia de pensamientos negativos o impuros, sino a la firme decisión de vivir en la verdad y en el amor, es decir, en la integridad de nuestra dignidad de hijos de Dios. La pureza de corazón nos lleva a una vida unificada y sencilla, donde nuestras acciones reflejan nuestra fe y amor por Dios. Otra bienaventuranza nos habla de la misión que tenemos todos de trabajar por la paz, lo cual implica promover el diálogo, la reconciliación, la justicia a todos los niveles de la sociedad, pues la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino un estado de armonía y bienestar integral que abarca tanto la dimensión personal como la comunitaria. En un mundo dividido y desgarrado por odios, tensiones, guerras y amenazas de conflictos nucleares, es urgente trabajar por el diálogo y la reconciliación y fomentar una cultura del encuentro que supere las divisiones y que promueva la solidaridad. Y finalmente, la última bienaventuranza habla de los que son de ser perseguidos por causa de la justicia, lo cual significa también saber enfrentar las dificultades y la oposición del mundo para vivir de acuerdo a los principios del Evangelio, luchando por una sociedad, como decíamos antes, más justa y en la verdad. Esta bienaventuranza nos llama a ser coherentes con nuestra fe, incluso cuando esto implique sufrimiento o persecución. Pero la persecución por la justicia no debe ser vista en clave victimista, sino como una oportunidad para encontrar un verdadero tesoro espiritual que nos libera interiormente y nos acerca más a Dios.
El Papa también recuerda que muchos cristianos en el mundo de hoy sufren persecución por su fe y necesitan nuestras oraciones y nuestro apoyo a la medida de nuestro alcance. Este es el gran protocolo de las bienaventuranzas, que el Papa Francisco lo une al pasaje de Mateo 25, 31, 46 del juicio final, donde Jesús nos dice sobre qué seremos juzgados al final de nuestras vidas. Las bienaventuranzas y este pasaje de Mateo 25 están profundamente interconectados, ya que ambos textos nos llaman a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios y a poner en práctica el amor y la misericordia. La configuración con Cristo implica vivir de acuerdo con este gran protocolo, sirviendo a los demás con amor y misericordia. Jesús se identifica con los hambrientos, los sedientos, los extranjeros, los desnudos, los enfermos, los encarcelados, y nos llama a ver su rostro en ellos. Por tanto, ambas enseñanzas nos invitan a una conversión del corazón y a una vida de servicio y amor concretos hacia los demás. Por otro lado, las obras de misericordia que se nos presentan en el Evangelio de Mateo están profundamente vinculadas con el verdadero culto a Dios. La misericordia es el corazón del Evangelio y, por tanto, si nuestras acciones reflejan misericordia, son una manifestación concreta de nuestra fe y adoración a Dios. Las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales, son formas tangibles de expresar el amor de Dios hacia los demás, de vivir el Evangelio en la vida diaria y de unirnos íntimamente al corazón de Dios. Así, el culto a Dios no se limita solo a una piedad individualista, sino que se extiende a nuestras acciones de amor y de misericordia hacia los demás. Y así ofrecemos a Dios el verdadero culto, agradable a Él. En resumen, este tercer capítulo de Gaudete et Exsultate nos guía hacia una vida configurada con Cristo, viviendo las bienaventuranzas y siguiendo el ejemplo de Jesús en nuestra búsqueda de la santidad. De aquí el Papa sigue en el capítulo cuarto, que él lo titula así, algunas notas de la santidad en el mundo actual. Y esas son reflexiones pues, muy personales del Papa Francisco, ¿no? Según él, el ajetreo y los valores del mundo de hoy provocan en nosotros algunas patologías del espíritu, como son, por ejemplo, la ansiedad, la tristeza, la comodidad consumista, el individualismo, el inmanentismo, entre otras, ¿no? Que falsean el modo de relacionarnos con Dios y con los demás. Y para ello nos propone cultivar algunas actitudes y virtudes. La primera que nos propone es la perseverancia, la paciencia y la mansedumbre. Frente a la ansiedad y a la agresividad que caracterizan nuestra sociedad contemporánea, el Papa Francisco nos invita a cultivar especialmente estas tres virtudes o actitudes de perseverancia, paciencia y mansedumbre, para mantener la calma y la esperanza en medio de las dificultades. Confiar en el plan de Dios y no dejarnos llevar por el miedo o la incertidumbre. En este mundo, la ansiedad es cada vez más común, ¿no? Debido a la sobrecarga de información, a las presiones sociales, y estas virtudes o actitudes nos ofrecen una manera eficaz de encontrar estabilidad y paz interior, haciéndonos capaces de responder con humildad, con gentileza, evitando la violencia y la agresividad. En vez de recurrir a la agresividad como respuesta a la frustración y al estrés, la mansedumbre nos conduce a buscar soluciones pacíficas a los conflictos, a construir relaciones más armoniosas, a reducir la tensión, la hostilidad en nuestro entorno. Un ejemplo notable nos ofrece de esto, aunque el Papa no lo menciona, el Papa menciona algunos ejemplos de santos, pero a mí se me viene el ejemplo de la vida matrimonial de Santa Rita de Casia. A pesar del carácter irascible de su esposo, ella supo guiar la relación con paciencia, amor y perdón, logrando que él cambiara su actitud y se reconciliara con Dios antes de su muerte.
salvando las diferencias de modos, tiempos y culturas, Santa Rita nos enseña que estas virtudes se arraigan desde la vivencia en la familia. Una segunda actitud que el Papa nos recomienda es la alegría y el sentido del humor. Frente a la tristeza, la alegría es un fruto del Espíritu Santo y una característica distintiva de un seguidor de Cristo. La alegría cristiana no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza del amor de Dios, de su presencia real en nuestras vidas y de la esperanza de su obra eficaz en la salvación del mundo. Esta alegría es profunda y duradera y nos ayuda a enfrentar las dificultades con una actitud positiva y confiada. El Papa Francisco también destaca la importancia del sentido del humor como una expresión de la alegría cristiana. Un buen sentido del humor nos permite relativizar los problemas y mantener una perspectiva equilibrada de la vida. El Papa menciona que los santos a menudo tenían un gran sentido del humor, lo que les ayudaba a vivir con serenidad y a transmitir esta misma alegría a los demás. El sentido del humor además nos ayuda a no tomarnos demasiado en serio y a enfrentar los desafíos con una actitud positiva. La alegría del cristiano es contagiosa y se convierte en el mejor testimonio de la presencia de Dios entre nosotros. Entre otros santos que cultivaron esta virtud, el Papa menciona a Santo Tomás Moro, conocido por su capacidad para encontrar alegría y mantener una perspectiva positiva incluso en tiempos muy difíciles. Él mismo, Santo Tomás Moro, compuso una oración para pedir el buen humor. Es una oración que seguramente ustedes conocen, que dice así: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea. Una oración muy bonita y muy realista y con mucho sentido del humor, ¿no? Una tercera actitud que el Papa nos recomienda es la audacia y el fervor. Y esto frente a los modelos consumistas, porque ser audaces y apasionados en nuestra fe nos lleva a no conformarnos con una vida cómoda y superficial. La audacia implica salir de nuestra zona de confort y asumir riesgos por el Evangelio. Y este mundo pues está marcado por el consumismo, ¿no? Donde se busca mucho la comodidad, bienes materiales que dominan nuestras vidas realmente. Y el fervor nos impulsa a vivir con un propósito más profundo y a buscar la verdadera felicidad en Dios. Aquí el Papa menciona un término griego que es el de parresía, que significa hablar y actuar con valentía y franqueza en la proclamación del Evangelio, incluso frente a la oposición del mundo. Es una actitud necesaria para afrontar actualmente el reto de la evangelización. La parresía nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y a ser proactivos en la evangelización, utilizando nuestros dones y talentos para el bien común. Un ejemplo sencillo y significativo de esta parresía se puede apreciar en un santo muy actual, no lo menciona el Papa, pero me viene también a la mente, que es San Carlo Acutis, un joven quien utilizó su habilidad con la informática para compartir abiertamente su fe y su devoción eucarística a través de Internet. Y a pesar de su corta vida, porque murió adolescente, y de la enfermedad que lo afectaba,
Carlo continuó viviendo y testimoniando su fe a los jóvenes como él. Es un testimonio pues muy actual, ¿no? Una cuarta actitud del Papa es vivir en comunidad, contra el individualismo. El Papa subraya que la santidad no se vive en aislamiento, sino en la interacción y el apoyo mutuo dentro de la comunidad cristiana. Llámese familia, parroquia, movimiento eclesial, comunidad religiosa, etc. La comunidad es el lugar donde se vive, se experimenta y se practica la santidad. Y la cultura actual, en cambio, exalta el individualismo y la autosuficiencia, que llevan al aislamiento y a la falta de solidaridad, mientras que la vida en comunidad nos ayuda a crecer en el amor y en el servicio a los demás. Entonces el Papa nos invita a poner una especial atención a estos detalles en nuestras acciones de servicio, ¿no? Y en la manera en que tratamos a cada persona, como lo hizo Cristo. El Papa dice que son los pequeños detalles los que muchas veces tocan y preparan el corazón para ver el rostro de Cristo en los demás y acoger el mensaje del Evangelio. Un ejemplo de esto también me viene a la mente, es el de un personaje, Malcolm Muggeridge, un periodista y escritor británico, quien era un agnóstico y era un crítico del cristianismo, ¿no? Sin embargo, él en 1969 viajó a Calcuta para filmar un documental sobre la Madre Teresa y durante su estancia él fue testigo de la dedicación y el amor incondicional de la Madre Teresa hacia los más necesitados. Y este encuentro transformó su perspectiva y determinó en gran medida su conversión al cristianismo, viendo un ejemplo concreto de servicio a los demás. Una quinta actitud que el Papa nos menciona es estar siempre en una oración constante. Y esto contra una espiritualidad que él llama inmanentista. Aquí nos recuerda la importancia de la oración constante como apertura hacia el Dios trascendente que nos ayuda a integrar la dimensión espiritual en la vida diaria. La oración se convierte así en una forma de experimentar lo divino en lo cotidiano y no de escapar de la realidad. La oración es un medio accesible y necesario para todos aquellos que desean vivir en santidad. La oración nos ayuda a mantenernos conectados con Dios, a discernir su voluntad, a actuar con amor en nuestra vida diaria. La oración constante no se concibe como un acto piadoso, sino como una forma de vida que nos lleva a la santidad a través de una relación continua y amorosa con Dios, que también dedica amplios momentos para estar a solas con el amado. Después de esas actitudes que el Papa nos menciona para el mundo de hoy y la búsqueda de la santidad, el Papa en el capítulo 5 habla sobre el combate, la vigilancia y el discernimiento. Ya en el capítulo 2 había abordado los temas de los enemigos de la santidad, ¿no? En relación con una estructura antropológica, como lo hemos visto. Y en este 5º capítulo se tiene en cuenta, además, no solamente la interioridad, sino el enemigo externo, que es el diablo, como una entidad real y contraria a Dios y a nuestra santidad. Jesucristo ha vencido las fuerzas del maligno. Esto no es un mito, sino algo real. De este modo, el camino hacia la santidad también se configura como lucha o combate espiritual constante contra las tentaciones y las fuerzas del mal. Ciertamente no estamos solos en esta lucha, pues la gracia de Dios nos fortalece. Así, las tentaciones se transforman en oportunidades para que la gracia de Dios actúe en nosotros. Y para saber reconocer las astucias y acechanzas que usa el enemigo, es crucial el papel que desempeña nuestra conciencia a nivel moral y espiritual. La conciencia es la dimensión más íntima de la persona humana en la que Dios habla y se manifiesta. Esta dimensión debe ser cultivada y formada en el bien y en la verdad, de modo que pueda tomar decisiones rectas y ordenadas hacia el fin último, que es la unión y la configuración con Cristo, es decir, la santidad. Además, la oración y la meditación de la palabra de Dios iluminan nuestra mente y nuestra conciencia con los criterios
y el sentir según el reino de los cielos, poniéndonos en sintonía con el querer de Dios. Y de este modo, pues estamos en las mejores condiciones para reconocer los movimientos o tentaciones del enemigo y rechazarlos, así como para reconocer también y acoger y consentir las mociones del Espíritu Santo en nuestra alma. Y en esto consiste la vigilancia y el discernimiento en la vida espiritual, reconociendo nuestra debilidad y confiando pues, en esa asistencia luminosa, consoladora y fortalecedora de la gracia divina. Esas actitudes del combate, la vigilancia y el discernimiento son muy necesarias también en nuestra vida cotidiana. Es decir, no se limitan a momentos extraordinarios, ya que constantemente debemos tomar opciones, decisiones, como el pescador que diariamente selecciona los peces buenos y descarta los malos. Se trata de la acción transformante del Espíritu Santo sobre nuestra mente, sobre nuestra afectividad, sobre nuestra voluntad. Es decir, no afecta solo nuestro razonamiento lógico, sino también nuestros sentimientos, los deseos de nuestro corazón. Como dice el Evangelio, del corazón nacen nuestras opciones y decisiones de vida. Entonces, sin estas actitudes, la posibilidad de caer poco a poco en una actitud de complacencia y justificación del mal es muy real y posible, hasta llegar a una condición de corrupción espiritual, así la llama el Papa Francisco, ¿no? Que es peor que la misma condición de pecado, pues nos desvía del proceso de una conversión continua y constante de nuestro corazón hacia Dios y hacia los demás. Como conclusión de este documento, el llamado a la santidad en el contexto del jubileo sobre la esperanza, que nos llama el Papa Francisco, trataremos ahora de conectar la exhortación Gaudete et Exsultate con el tema del jubileo, ¿no? que es la esperanza. Y aquí pues, les propongo algunos puntos para hacer esta relación. El primero es el llamado a la santidad como vocación universal, es fuente de esperanza. La santidad es un llamado para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Este hecho es una fuente de esperanza, ya que nos recuerda que todos estamos invitados a participar en la vida divina y a vivir en comunión con Dios. La santidad, por tanto, no es un ideal inalcanzable, sino un camino concreto que cada persona puede recorrer en su día a día. Segunda reflexión para unir ambas cosas. La esperanza manifiesta la santidad en nuestra vida cotidiana. La esperanza cristiana no consiste en la esperanza del reino de Dios que se realizará en el futuro, sino en la vivencia de ese reino desde ahora, en nuestra condición espacio-temporal de hoy. Y por eso la santidad se encuentra en las pequeñas cosas de la vida diaria. De este modo, nuestra existencia se mueve entre la presencia de Dios en la historia actual y su plena manifestación al final de los tiempos. Tercera reflexión, la esperanza es el fundamento de la santidad. Porque la esperanza cristiana se basa en la confianza en las promesas de Dios y en la certeza de su amor y de su misericordia. Por tanto, la esperanza genera una alegría profunda, duradera, que no depende de las circunstancias externas ni de lo que harán los demás. Saber que Dios está desde ahora con nosotros y que nos espera una vida eterna en su presencia, pues nos llena de alegría, de paz y nos ayuda a superar las dificultades de cada día. Las virtudes y actitudes que se desprenden de la esperanza son fundamentales para vivir la santidad a la que estamos llamados en Cristo. Cuarta reflexión como conclusiva también es que la esperanza nos compromete en la edificación del reino de Dios. Porque la esperanza cristiana no es un optimismo vacío, ni un desentendimiento de las necesidades de los demás, sino una confianza profunda en las promesas de Dios, en su amor misericordioso que nos impulsa a trabajar por un mundo más justo y más equitativo. Entonces el reino de Dios es un reino de justicia y de paz,
que nos motiva a actuar en favor de los más vulnerables, y el Papa Francisco esto lo repite mucho, ¿no? A luchar contra la injusticia. El santo hace presente el reino de Dios en el mundo actual. Otra conclusión es que la esperanza es el antídoto contra los enemigos de la santidad que el Papa menciona en este documento. Porque el don de la esperanza nos hace saborear y experimentar desde ahora la gracia, la misericordia infinita de Dios, que en nuestro camino hacia la santidad iluminan nuestra mente, ordenan nuestro corazón, fortalecen nuestra voluntad para seguir luchando y levantarnos de nuestras caídas. Por tanto, la esperanza pues, es una fuente de consuelo también en nuestra vida espiritual y de formación interior de la persona. Y para finalizar esta charla quisiera como hacer una bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que peregrinan en la esperanza, porque vivirán gozosos y no serán defraudados. La esperanza se refiere fundamentalmente al hoy que se abre al mañana. Mientras el optimismo consiste en esperar que algún día las cosas van a mejorar, la esperanza consiste en vivir el momento presente bajo el signo de la presencia amorosa de Dios, que nos acompaña y nos garantiza que nunca nos abandonará. De este modo, nos libera de la necesidad y de la incertidumbre de predecir el futuro, de saber qué ocurrirá mañana, pues confiamos que Él nos guía, que Él guía cada uno de nuestros pasos. Y esto nos permite gozar plenamente del momento presente, de estar donde estoy y de percibir en cada momento los signos del amor de Dios a mi alrededor. Cuando estamos preocupados por el futuro, nos privamos de las gracias del presente y no nos preparamos bien para acoger lo que viene. Por tanto, la esperanza es una virtud que me hace ser auténtico y gozoso en el aquí y en el ahora de mi camino de santificación, porque porta en sí misma como esa energía divina que es garantía del cumplimiento de los deseos más profundos del corazón de cada persona humana, de mi corazón y del tuyo. Que Dios los bendiga y sigamos unidos en oración en este camino jubilar.